Los dinosaurios, dueños del planeta Tierra por millones de años. Un cataclismo geológico los hizo desaparecer de la superficie terrestre y el hombre los hizo reaparecer cuando descubrió sus fósiles. La historia nos cuenta que los huesos de dinosaurios se conocen desde hace milenios. Los chinos los consideraban huesos de dragón. Hasta la actualidad son utilizados para su uso en medicinas tradicionales. Por su parte, en Europa se creía que los fósiles de dinosaurios eran restos de gigantes y otras criaturas bíblicas. Los libros oficiales nos dicen que el primer fósil conocido por la ciencia fue un cráneo. Los restos fueron encontrados en una tierra que estaba completamente cubierta por el mar en la antigüedad, lo que ocasionó la formación de piedra caliza que fue utilizada por los lugareños para la construcción de sus hogares. Perforaron la roca hasta formar laberintos y dentro de uno de ellos, unos canteros encontraron algo que los hizo parar en su trabajo. Habían encontrado muchos huesos y partes de esqueletos, pero nunca algo tan misterioso. El médico del pueblo les había prometido una recompensa si encontraban algo desconocido. Fueron a buscarlo y rápidamente acudió al sitio. Observó algo que jamás había visto. Es lo que parecía una enorme mandíbula. La pieza ya había sido separada de la cantera y la compró inmediatamente. Cuando Napoleón conquistó esa tierra, la declaró trofeo de guerra y pasó a ser propiedad de los franceses. Fue llevada al Museo Natural de Historia de París, donde la recibió gustoso un científico experto en anatomía comparada, quien ya estudiaba algunos huesos enormes encontrados en París. Presentó un artículo en el que explicaba que parecían ser huesos de elefante, sin embargo, eran de una especie claramente diferente. Dedujo que era un animal extinguido, ya que sería absurdo que un animal de ese tamaño se escondiera. Lo anterior quedó corroborado cuando presentó un segundo artículo en el que habla sobre un esqueleto encontrado casi completo. Lo identificó como un perezoso gigante y volvió a hablar de la extinción de la especie. Entonces empezó a interesarse en la mandíbula de París. La comparó con reptiles vivos y concluyó que pertenecía a un lagarto marino, mismos que poblaron los mares, así como los dinosaurios lo hicieron en la superficie terrestre. Y aquí es donde la ciencia oficial reconoce que se realizó el descubrimiento del primer fósil de dinosaurio. Un médico fue a realizar una consulta en compañía de su esposa. Al quedarse sola, bajó del carruaje a estirar las piernas. Había bloques de piedra acumulados, ya que estaban arreglando la carretera. Dotada de un gran sentido de observación, un pedazo de roca le llamó la atención. Se lo mostró al médico. Has descubierto un nuevo animal para la ciencia. El diente se encuentra actualmente en el Museo Británico de Ciencias Naturales. Dr. David Norman. Aquí está. Este es uno de los dientes que encontró Mantel y uno de los primeros que describió. Si observan la superficie de la corona, pueden fijarse en estas estrías redondeadas que conforman su superficie. Mantel observó la similitud entre los dientes de la iguana y los de su misterioso animal. Entonces pensó que este era un lejano pariente extinguido de la actual iguana y de esa forma le dio un nombre muy apropiado, Iguanodon, que significa literalmente diente de iguana. Lo siguiente que encontró fue un esqueleto parcial de un segundo fósil de dinosaurio. Por otra parte, años atrás se había encontrado un tercer fósil de dinosaurio. Fue identificado
como un reptil carnívoro gigante. En base a las 3 anteriores identificaciones, un científico concluyó que, aunque eran reptiles, era una especie similar entre sí y diferente a otros grupos. Así que estableció un nuevo orden de reptiles saurianos. I have named them Dinosauria, from the Greek meaning terrible or fearfully great lizards. Un nombre un poco engañoso, ya que los dinosaurios no son lagartos. Lo anterior causó controversia, ya que era un tiempo en el que todo era considerado obra de Dios, por lo que nadie creía que existían esas criaturas antes de la existencia del hombre, ya que se consideraba la Biblia como un libro de historia, que incluso contenía la fecha en la que el mundo fue creado, que Adán fue lo primero que hizo Dios en el 6º día, y después las diferentes clases de animales terrestres, que nada existía antes, que sin duda esos fósiles de dinosaurios fueron encontrados porque quedaron fuera del arca de Noé y que ni siquiera eran carnívoros. Independientemente de lo anterior, fue programada la primera exposición de dinosaurios. Se realizaron 33 modelos de tamaño natural. A pesar de que el edificio se incendió, los animales aún permanecen allí intactos y podemos observar que todos estaban en 4 patas. Entonces hubo otro descubrimiento revolucionario, esta vez en América. Primeramente se encontró un diente y luego un esqueleto casi completo al que se le llamó. Dio al esqueleto el nombre de Hadrosaurus. Este fue el primer dinosaurio de pico de pato. Al estudiar el esqueleto se dio cuenta de que el fémur era muy grande y pesado, tal y como se podía esperar de un animal tan grande y pesado como un elefante. Sin embargo, los huesos de las extremidades anteriores de las patas delanteras eran muy ligeros, mucho más cortos y más débiles. Este no era un animal que pudiese caminar sobre las 4 patas. Sus patas delanteras no podían soportar su peso. Se dijo que era claramente una criatura bípeda. Entonces se descubrieron las primeras huellas de dinosaurio. Se hizo una presa para sacar el agua. Al terminar el trabajo, se descubrieron miles de huellas de patas de dinosaurio y las cosas quedaron claras. Cierto es que relacionamos a los dinosaurios con criaturas gigantescas. Sin embargo, también hay dinosaurios pequeños. Estas son reproducciones de la mayoría de los ejemplares de Archaeopteryx. Se trata del perfecto intermedio entre las aves y los reptiles. Así es, los dinosaurios siguen viviendo en nuestros tiempos. Y así es como cuentan los libros oficiales el descubrimiento del primer fósil de dinosaurio. Pero sabemos que no es así. Veamos los hechos. El primer fósil de dinosaurio fue encontrado en una cantera de piedra caliza. El reverendo creyó que el hueso pertenecía a un gigante, ya que dijo que se trataba de un hueso que le recordaba la figura del fémur de un hombre. Ese argumento se mantuvo durante décadas, hasta que un médico inglés salió con la ocurrencia de que no era fémur de gigante, sino los testículos del gigante petrificados, y les dio un nombre. Obviamente, era el hazmerreír de las aulas de clase al hablar de dinosaurios. Entonces se presentó una petición. Se solicitó que formalmente ese nombre fuera suprimido de los libros de historia a favor del nombre conocido por todos. La solicitud fue rechazada, ya que cualquier nombre impreso en o después de lo que se le llamó Hora Cero era el nombre oficial para los animales. Eso significa que Brooks fue la primera persona en aplicar un nombre binomial válido a lo que ahora conocemos como dinosaurio. No se le podía quitar ese derecho. Sin embargo, se le aplicó otro parámetro.
Si un nombre nunca se consideró válido y nunca es nombrado, se puede convertir en un nombre olvidado. Aunado que el espécimen se había perdido y que no se podía decir con certeza a qué especie de dinosaurio pertenecía, por lo que se dictaminó que el depredador llamado escroto humano nunca adornara las páginas de un libro de dinosaurios aprobado oficialmente. Es cierto que el hueso se perdió, pero la ilustración es lo suficientemente detallada como para ser identificado como un Megalosaurus. Por otra parte, es obvio que el nombre seguía siendo utilizado en las aulas de clase. El problema surge ya que la película Parque Jurásico acababa de ser puesta en cartelera con un éxito mundial. Había un gran interés por los dinosaurios y un enorme interés monetario. De haber seguido con el nombre de testículos humanos, tal vez sería el dinosaurio más famoso de todos los tiempos, usurpando de forma casi automática el trono a Tyrannosaurus Rex. No, eso no se podía permitir. Solamente puede haber un sheriff en el pueblo.